hagan como una autocorrección. Vayan viendo sus trabajos y vayan marcando las correcciones generales que vamos a hacer. Ya después, más adelante, con otros tipos de trabajo, que por ahí son más específicos, vamos a poder darles devoluciones individuales. Pero nos parecía bueno hacer una devolución general para que también ustedes empiecen a entrenar la habilidad de la autocorrección. ¿Sí? Bueno. ¿Tienen todas sus redes? Sí, sí. Sí. Qué lío con la red, ¿eh? Les hago una pregunta. ¿Alguna vez habían hecho una red conceptual o un mapa conceptual? Sí, en alfabetización el año pasado. Hicimos mapa. Mapa conceptual con por Google. 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 Sí, no importa el programa. El programa era una sugerencia porque nos pasó el año pasado que muchas preguntaron que no sabían, digamos, cómo hacerlo para ponerlo en la compu, pero era una sugerencia del medio. Lo que me refiero a lo conceptual de la red o el mapa, ¿qué características tiene? O sea, si le tengo que explicar a otro cómo hacerlo, ¿qué características tengo? Y hay una idea más central. Eso, sí. Eso, no se estamos pensando. Central, digamos. A ver, Noé. A ver, vamos con Noé. Claro, una sí. idea central de donde se desprenden y otras ideas para explicar determinado tema, digamos. Bueno, bien, ahí cuando, o sea, y un concepto que está primero, digamos, ese concepto es, como decía Laura, principal y es inclusor de otros que vienen después. Entonces se desprenden de ahí. Eso hace que tenga una jerarquía. Y que yo, de todo lo que leo, de todo lo que vi, había como una sensación de que querían poner todo no se puede. Hay que seleccionar en esa jerarquía también, y hay cosas que van a quedar afuera, y hay cosas principales que van a ir, como cuando uno hace un resumen y no pone todo, hay cosas que van afuera, pero lo importante es que también cumplen una jerarquía. Y también uno conecta un concepto con otro a través de conectores. Podrían estar los conectores con flechas y alguna palabrita. A Ale le gusta así, por ejemplo, y se usa bastante así. Y en otras redes o en otros autores no ponen esas palabras, pero uno cuando la lee la tendría que poder reponer en la lectura, ¿sí? Bueno, y son pocas las palabras porque son conceptos centrales, no puede ir un párrafo. Todo lo demás no es una red o no es un mapa conceptual. Noé, ¿vos querías agregar algo? No, eso que como que había un tema central y después tenían como diferentes niveles de importancia, digamos. Capaz ahí me equivoqué yo un poco, puse todo como más parecido, como que era todo el mismo nivel de importancia. Claro, ahí, o sea que necesita una lectura de los textos, algún tipo de interpretación y de selección y después de jerarquizar, o sea, es un trabajo que tiene como muchos pasos hasta que si yo no entendí muy bien el texto, no voy a poder decir cuáles son los conceptos centrales, cuál se desprende de tal, qué cosa es algo secundario que capaz que ni me entra en la red. Algunas redes les quedaron que no las podíamos ni leer. ¿Por qué? Porque el programa no estaba preparado para tanta palabra, entonces les quedó súper chiquitito y Ale me decía, no lo leo, amplíalo. Claro, cuando yo lo agarré, digo, no, claro, acá hay un problema del uso del recurso, porque no está preparado para llenarlo de tantas cosas, porque deja de ser una red o deja de ser un mapa, pero justamente por esto. Entonces, que se puedan dar cuenta de eso está bueno. Ahora Ale va a ir más a lo conceptual, pero digo, como cosa general, está bueno porque ahora las va a hacer ir a repensar lo que hicieron, a ver cómo se puede reordenar. Capaz que me lleve a releer los textos también, porque hay algo que no entendí, lo ubiqué mal, o si yo no puedo jerarquizar es que todavía hay algo que no comprendí, y pregunto, ¿sí?
Bueno, estoy congelada en la imagen, pero estoy acá. Ella preocupada por su imagen. No, Igual no, te porque congelaste linda. no estaba justo haciendo una cara rara. La próxima No, saco no. la lengua, así quedo congelada con la lengua, sacando la lengua. Bueno, vamos a ver algunos conceptos. Yo no- En algunas, sí, ¿alguna quería hacer una pregunta? Ah, como Yo que iba a se decir filtra. solamente que me aparece en negro. Ale, No, eso no era ninguna pregunta. Ale, ¿te aparece en negro? No le digas Sí, eso porque... sí, la profe Alejandra. Sí, Y me porque aparece la en negro. mala conexión. No fui al Caribe, chicas. Está, Me listo, hubiera no importa. encantado ir al Caribe y estar bronceada, Está pero en no. un lugar Sí. oscuro, pero no le pregunten. Estaba en una cueva. No, no cuentes intimidad. No cuente, Bueno. no cuente. Escuchen, chicas, vamos a lo conceptual. Algunas usaron el concepto integración. Lo tuve que escribir porque yo ya lo tengo tan negado ese concepto que ya ni lo tengo que mirar para recordar. Integración responde a un paradigma antiguo en relación a la educación especial. Nosotros ahora hablamos de inclusión. Si ustedes necesitan material sobre eso, yo les voy a dar porque es largo, pero me imagino que lo deben haber visto o en sujeto del aprendizaje o en alguna de las materias de pedagogía o de práctica. Integración tenía que ver con esto de nosotros integramos a la persona o al estudiante con discapacidad al sistema. Lo integramos. Cuando yo integro algo, eso se tiene que adaptar a la mezcla. Imagínense cuando yo estoy haciendo una mezcla e integro la sal. La sal desaparece porque la integro a otra preparación y por ahí le puedo sentir el sabor a la sal, pero queda disimulada, queda aplacada porque se integró y todo lo otro, por ejemplo, la harina, la puede opacar o tapar. Entonces, eso significaba que el alumno tenía que integrarse en la institución no cambiaba nada, era el niño que tenía que adaptarse a esta nueva institución y adaptarse a un nuevo grupo, una docente, y eran pocas las adecuaciones a nivel ambientales y más que nada institucionales. Hoy en día, con este nuevo cambio de paradigma, cuando hablamos de inclusión, yo me gusta pensar en cuando yo pongo una gubia, una madera, que hago una inclusión, o sea, la meto para sostener algo. No desaparece esa gubia, esa madera que yo incluí en ese mueble, queda visible, está ahí, la veo. Entonces, la inclusión se para desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de que la persona ingresa a una institución, es visible, tengo que hacer adecuaciones para que él se incluya, porque va a ocupar un espacio y ese espacio hay que adaptarlo. Entonces ese espacio puede ser el aula, puede ser el patio, puede ser la biblioteca. En esos espacios, en ese contexto, voy a hacer adecuaciones ya sea ambientales o curriculares, que son las que hacemos, por ejemplo, en el caso de un juego. Entonces, por favor, que no aparezca otra vez el concepto de integración porque estamos hablando de un paradigma antiguo, ¿sí? Algo que ya no nos paramos de ese lugar. Hemos avanzado, por suerte, un poquito y ya hablamos de escuelas inclusivas. El próximo paso, que ya hay en algunos lugares del mundo, ya se está hablando, ya no se habla más de inclusión, se habla de escuela para todos, que escuela para todos sería como el nuevo paradigma, ¿no? No incluyo a nadie, la escuela es de todos, no es que esta persona está afuera del sistema y bueno, hagamos un esfuerzo y que entre al sistema, no. La escuela es una escuela para todos, entonces ese sería como el nuevo paradigma que Sudamérica está un poco verde todavía en este sentido, pero vamos hacia ese camino. Bueno, dicho esto, vamos a lo que tiene que ver con el juego. ¿Quieren primero hacerme algunas preguntas puntuales de dudas que tengan y después voy a lo que yo observé? ¿Quieren? Ale, Sí. a mí, ¿viste cuando dice que el juego no es innato? Ahí como que me hizo ruido. O sea, sí que hay que enseñarlo, pero como que no es que el niño trae el juego.
Bien. Como que nunca había escuchado esa definición. Bien, es una muy buena pregunta, Norma. Nosotros decimos, y nosotros, los especialistas, la gente que ha estudiado el tema del juego, habla de que lo que sí es innato en el ser humano, no voy a hablar acá de las patologías, vamos a hablar del neurotípico. Lo que sí es innato es la actitud lúdica, o sea, esto que nos lleva a querer explorar, a querer jugar. Pero el juego en sí, hoy en día, se lo ve como un contenido, como una herramienta y un contenido, pero un contenido que hay que enseñarlo, porque el juego tiene mucho que ver con lo cultural, porque los juegos representan algo cultural, algo que tiene que ver con la historia del lugar, la idiosincrasia, los relatos históricos. Entonces, como el juego representa algo cultural en la historia de las personas, en lo que es lo social, se dice que el juego es un contenido que hay que enseñar y por eso hay que planificarlo. No porque sí el niño sabe jugar, tiene la actitud lúdica, pero no es lo mismo. O sea, va a querer, va a tener la motivación, siempre hablando de los neurotípicos, va a tener la motivación, va a tener las ganas de explorar los elementos, va a tener las ganas de interactuar con un otro, va a observar una madera y la va a querer revolear a ver qué pasa con esa madera, pero ahí está explorando un material. Si yo tiro esa madera y veo que la madera rebota, yo no estoy haciendo un juego, yo estoy explorando y estoy haciendo una acción frente a un material. Si después repito esta acción varias veces, le pongo una regla, lo comparto con un otro, invento que esa madera que tiro no es una madera, es un caballo que está corriendo una carrera, entonces entro en el mundo de lo simbólico, eso se está transformando en un juego. Bien. Es como, sería algo como la relación que tiene el juego y el aprendizaje, si bien es natural, pero a su vez el jugar y el aprender se construyen. Se construyen, necesito de un otro que me haga un andamiaje. ¿Se acuerdan que ustedes seguramente lo han visto en pedagogía? ¿Qué significa andamiaje? Necesito de un otro que me haga un lugar de contención, un lugar que para mí sea conocido, un lugar donde yo me pueda manejar cómodamente y pueda aprender cosas que lo vimos la clase pasada cuando hablamos de se me fue lo de Winnicott, la zona de desarrollo próximo. Sí. Entonces, el juego tiene que ver con eso. Igual esto es un paradigma nuevo. Antes el juego era una herramienta o sea, yo usaba el juego como una estrategia, una herramienta para enseñar otras cosas, para trabajar otras cosas. Hoy en día el juego se enseña, es un contenido. El nivel inicial aparece como un contenido en sí mismo igual que otras áreas, ¿no? Hay que trabajar el juego y enseñarlo desde lo cultural. Claro, pero, a mí sí. Con esto Sí. que te pregunté antes, de que si el juego no era innato, porque cuando un niño juega solo, entonces está explorando. No es que está con otro jugando. A ver, está explorando, pero también puede estar haciendo un juego imitado o una repetición de un juego que vio, o un juego simbólico porque está repitiendo una acción social. Por ejemplo, cuando la nena juega a cocinar, que hace que está haciendo comidita, está repitiendo un acto social. Entonces hace un como si que está jugando, pero en su cabeza hay un personaje, hay reglas para ese juego, porque como está haciendo de una mamá, esa mamá tiene una actitud, tiene objetos que va a usar, o sea, hay una organización en ese juego, ya sea con yo mismo, solo con los objetos, o con un otro cuando quiero compartir una interacción. Pero para poder lograr este juego simbólico, que yo imito algo que vi, lo simbolizo en mi cabeza,
y lo replico con objetos que pueden ser los mismos objetos o otros, cuando un niño, me da pena que no se me vea el video porque yo muevo las manos y estoy haciendo cosas con las manos y no me ven. Cuando un niño le dice al adulto que está con él, tomá, te doy una torta, y en la mano no hay nada, comé la tortita que te hice, el niño está en su cabeza simbolizando una torta. O sea, en su cabeza él está viendo ahí un pedazo de torta y le está poniendo un simbolismo a algo abstracto totalmente. Pero está repitiendo una acción social, una acción familiar, porque, por ejemplo, el nene, acá en la Argentina existen los jueguitos de mate, y las nenas juegan a ser mamá y que se van el mate. Si me voy a la India, ese juego no va a existir, porque no toman mate. Entonces habrá otros juegos, porque hay otra cultura, otra idiosincrasia, otros simbolismos. Por eso se dice que el juego tiene que ver con lo cultural. Y a su vez fomenta la imaginación y puede propiciar la integración entre los niños y generar placer. Totalmente, porque en este juego del copiar y del integrar al otro y de meterme en un mundo fantástico donde yo puedo ser otra persona, el como sí, eso me da placer. Pónganse ustedes también como adultas. Los adultos nos cuesta mucho jugar, más las mujeres, los hombres son más lúdicos que las mujeres. Pero cuando los adultos nos animamos a jugar, sentimos placer. Cuando podemos cortar con esa barrera de la vergüenza, de, uy, me están mirando, ¿qué dirán? Uy, si me río fuerte, si mi cuerpo se mueve de esta forma. Cuando corto con todo eso, yo siento placer, porque siento placer en el movimiento corporal, porque siento placer en la adrenalina de, puede ser, o la competencia, o el contacto con los objetos, o el contacto con el otro. Entonces, todo eso es placentero. Si es placentero para un adulto, imagínense para un niño que no tiene todas esas barreras que puede tener un adulto en el momento de jugar. Porque a su vez experimenta las emociones y los sentimientos. Jugando. Experimenta las emociones, experimenta los sentimientos. Por ejemplo, los otros días pasó algo, vamos a hablar de, les voy a contar una anécdota. Yo desde que fue el tema del incendio, estoy participando desde el día 2 en la construcción y ahora acompañando en un espacio de niñez, en los barrios, en el Pinar y en la aldea. Bueno. La vez pasada llegamos a la parcela 26 y había un niño jugando a hacer fuego. Y había prendido fuego. Entonces había otros adultos. La reacción del otro adulto fue ir a retarlo, a decir, ¿qué estás haciendo con el fuego? No te das cuenta todo lo que pasó con el fuego, que se te quemó la casa. Y yo me quedé helada porque dije, claro, esta persona no está formada de que el juego también es una forma de transmutar y procesar nuestros miedos. Aquellas cosas que todavía no entiendo mucho. Las juego, las repito y en la repetición las entiendo, las acepto, baja mi miedo. Yo conozco clínicas donde antes de que el niño sea operado, se juega a la operación, se le dan las cosas para que vean qué le van a hacer, que juegue con la jeringa, que juegue a ser doctor, para canalizar esa angustia y ese miedo a lo desconocido. Entonces, fíjense cómo es importante dónde nos paramos, y más nosotras como futuras docentes, ustedes como futuras docentes o las que ya somos docentes, cuando vemos el juego de un niño y cómo lo interpretamos. Por ejemplo, en las salas de nivel inicial o cuando los niños son pequeños, los juegos sexuales, los juegos exploratorios, que eso también tiene que ver con algo cultural, porque no en todas las culturas se permite en los juegos exploratorios del cuerpo, como en nuestro país, que es un país bastante reprimido en relación a lo corporal y al juego sexual. Entonces, y esto pasa, y esto lo vemos con los niños, y lo vamos a ver en especial con chicos más grandes, que también vamos a ver estos juegos de exploración con un otro, con mi cuerpo,
¿Por qué le digo juego? Porque es una dinámica de exploración. Cuando hay una dinámica de exploración que tiene que ver con repetir algo, con unas pautas de inicio, desarrollo y cierre, con un espacio, con un contexto, porque no se hace en cualquier lado, yo elijo un contexto, todo eso son los ingredientes para que yo decir es un juego. ¿Se entendió, Norma, de la pregunta que me hiciste? ¿Fui clara? Sí, sí, sí. Bien. ¿Alguna Bien. otra consulta, chicas, en relación a las dudas con el material de juego? Pero era muy buena la pregunta, porque la Muy concepción buena. del juego cambió. Antes era una estrategia de aprendizaje nada más. ¿Mm? Sí, eso es lo que pude ir Ahora es un contenido, que es lo que descubriendo. mencionó Ale, ¿no? Es un cambio en el paradigma también. Es un cambio de paradigma y a las maestras de nivel inicial, que no sé por qué, pero toda la energía siempre se pone en el nivel inicial con el tema del juego, cuando tendría que ser una materia transversal en toda la escolaridad, por lo menos en la primaria tendría que existir. Se ha formado mucho a las docentes de nivel inicial en esto. Es más, tuvimos que construir instrumentos de evaluación para poder observar el juego y poder saber qué observamos en el juego. Y después ahí las distintas didácticas tuvieron que también dar cuenta de cómo a través de los juegos se trabaja. Y empezaron a aparecer, en esto ayúdame vos, Patri, más dinámicas de juego en matemática, en lengua, avalados por un marco teórico y una didáctica. Es más, hoy por hoy se copia por ahí muchas de las nociones de inicial para secundario también. O sea, justo iba a decir eso que lo dijo Ale, que ese contenido es transversal. Y es transversal y está comprobado, obviamente no toda, o sea, todo llevado al hartazgo fracasa y no se puede pensar en todos los momentos iniciarlos de las mismas formas, pero hay investigaciones que avalan el aprendizaje en matemática a partir de lo lúdico, ¿no? Hay toda una teoría nueva que se llama gamificar, que viene de game, de juego en inglés, que está también asociada a muchas cosas de la tecnología, pero para que vean lo fuerte de este nuevo paradigma, ¿no? Que tiene que ver también con lo que implica el juego, que implica, Ale habló de lo simbólico, del cambio de roles, pero también del desafío, de la competencia, de que algo me conmueva como un desafío a poder lograr, a compartir con un otro. No, además, en Eso, esto que dice Patricia, otra de las cosas que ha descubierto y que se está evaluando con la neurociencia y la neuroeducación, esto de las inteligencias múltiples. Y se descubrió que en la dinámica de juego, cuando la persona pone en acto una cuestión lúdica, activa varias de las inteligencias, que son 8. Entonces activa la inteligencia social, activa la inteligencia emocional, activa la inteligencia más lógica, cuando es un juego de matemática. Entonces la práctica, la deconstrucción. Entonces, como se activan otras inteligencias, todos se dieron cuenta de que era bueno porque era motivador el juego. Y acá vamos a lo especial. El juego es motivador, el juego, ustedes pusieron en las redes que no hay que hacer intervenciones, pero vamos a poner una alerta. Todo eso, el video que ustedes vieron, es hablando de neurotípicos, de estudiantes neurotípicos. Ustedes no van a trabajar con estudiantes neurotípicos, van a trabajar con estudiantes con algún tipo de condición de discapacidad. No sé si yo expliqué en la clase anterior por qué yo digo en condición de discapacidad y no digo con discapacidad, pero bueno, me apego a las nuevas corrientes de que hablan de que la discapacidad es una cuestión social.
y que las sociedades ponen a las personas en una condición de discapacidad, porque discapacidad significa que le falta capacidad. Y si vamos a que le falta capacidad a todos, a mí también, me faltan muchas capacidades. Yo veo a alguien en las Olimpiadas y digo, no tengo capacidad en todo. Por alguna área tenemos alguna discapacidad. Entonces yo me paro en esto que también lo plantean muchos autores, el tema de las personas en condición de discapacidad. Entonces, los estudiantes en condición de discapacidad, y especialmente los que ustedes más van a tener en las aulas, que son las personas con algún trastorno de TEA, que es trastorno del espectro autista, que dentro del trastorno del espectro autista entra todo lo que es autismo, TGD no especificado, Asperger, Rett, etcétera, 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 y síndrome de Down, que también viene aparejado con algunas cuestiones de TGD. ¿Por qué hablo de esto? Porque nosotros somos la carrera de intelectuales, ¿sí? No vamos a hablar de lo que tiene que ver con discapacidades motrices o visuales o auditivas. Y después podemos tener las multidiscapacidades, donde sí podemos encontrar personas con una discapacidad a nivel mental muy compleja, que ya tiene que ver con cuestiones más biológicas y cerebrales. Pero es difícil que esos niños, lamentablemente, estén en las escuelas hoy en día, en la Argentina. En otros lugares sí, cuando las escuelas son para todos, están para todos, para los multidiscapacidad también. Bueno, cuando ustedes hablan de que no hay que hacer intervenciones, es real. Con las personas neurotípicas, yo no hago intervenciones en el momento del juego porque le quito el encanto a la dinámica del juego, le quito la motivación. Igual ahí yo hago un paréntesis porque es relativo la no intervención, porque está mal entendida también, como que yo me tengo que ir a fumar un pucho afuera y dejar a los niños y las niñas que hagan. No. La no intervención son intervenciones disruptivas que anulen o que me adelante o que te cuente, pero sí pueden ser intervenciones para entender qué está haciendo, para regular, o sea, siempre el docente es un regulador y un mediador, porque ahí te interrumpo, Ale, porque está también mal entendido a veces el tema de la no intervención. Yo de paso intervengo y capaz apagar los micrófonos porque se me satura todo, o no sé. Sí, hay algún rebote, ¿no? Bueno, dale, ahí vamos. Yo no sé si no es Ale, que está medio mal. Ale, ¿cómo la escuchaban, Ale? ¿Media robótica? Yo escucho bien. Bien, bueno, si no, apagate la cámara. ¿Yo? ¿Se me escucha mal a mí? Sí, profe, yo estoy con la imagen, con el video apagado, pero igual se entrecorta un montón. Me cuesta muchísimo escuchar y seguirlo. Igual ahora habla 7 minutitos más, lo grabo y lo subo. Porque si yo lo escucho bien, creo que se me está grabando bien. Me parece que tiene que ver con eso. Igual sí, lo pruebo. yo las escucho bien a todas, y las veo bien a todas. De última, Ale, alguna cosita que no se haya entendido de esto último que va a decir, nos mandan por Telegram y les graba un audio también, que eso también puede ser. ¿Querés que corte la cámara a ver si me escuchan mejor? Fíjate, sí, porque tenías como un robotito. ¿Ahora? De última, ahora... Ay, sí, porfa, porque es una pena. Ahí está, sí, está re interesante. Termina de contar esto, se nos va a cortar en 7 minutitos. Cualquier pregunta que les queda, nos mandan por el Telegram y les grabamos audios, que ahí también tienen el material. Sí, yo eso quiero que ¿Qué tenemos que mandar? Que sería bueno que usemos más el espacio de Telegram para consultas puntuales.
Entonces, si ustedes tienen preguntas puntuales, como esta pregunta que hizo Norma, que era muy interesante, entonces yo ahí me puedo explayar y les mando un audio y les explico, o un videíto y les explico, ¿sí? No se queden con dudas, porque es el momento para hacer todas las preguntas, y más cuando trabajamos en relación de especial, porque ustedes están en segundo año y todavía les falta transitar las especialidades, entonces yo sé que hay falencias en ese sentido. Entonces, como que Sí, quiero muchas. aclararles. Muchas. Bien. Sí, es una pena como no tener un hilo para... Bueno. De lo que dije, ¿alguna pregunta se entendió? Yo lo que quiero dejar claro es que con los niños que tienen alguna discapacidad intelectual, yo tengo que saber qué intervenciones voy a hacer. Yo también las anticipo a las intervenciones. No solo anticipo la organización con imágenes, cómo va a ser ese juego, sino que también anticipo, porque yo a este alumno lo conozco muy bien, cuáles van a ser las intervenciones que voy a hacer. Porque si yo conozco a mi estudiante, yo sé cómo va a reaccionar él con el material, cómo va a reaccionar él con los tiempos, cómo va a reaccionar él si hay mucho bullicio en el aula porque es un juego que motiva lo auditivo. ¿Qué va a pasar con ese estudiante? Entonces, nada me tiene que sorprender. Yo tengo que estar preparada y saber cómo voy a actuar con ese estudiante. No para estarle encima y ser como una medusa que no me corro y estoy todo el tiempo como un soporte de ese estudiante. No, estoy a una distancia prudencial, sostengo desde la energía, estoy atenta a él y al grupo que está trabajando con él, y estoy atenta y me anticipo a lo que puede llegar a pasar. Que esto es algo Profe, que cuesta... Sí. No, tengo justo una pregunta en base a esto que está diciendo, Sí. que como la diferenciación que hace Patricia Sarle con esto de plantear la incertidumbre, de que el docente tiene que tener algo de incertidumbre en esas intervenciones, en el juego, digamos. Cuando se plantea el juego, ella dice, hoy lo que entendí, ¿no? Sí. Digamos, en los neurotípicos, acá, digamos, con las personas o con los sujetos con discapacidad, no habría una incertidumbre, habría que una planificación. ¿Sería? Claro, no tendríamos que dejarnos llevar tanto por la incertidumbre, porque por eso les cuesta tanto a los estudiantes con TEA el juego, porque el juego es pura incertidumbre, porque el juego, así como dijimos que el juego es algo cultural, el juego replica situaciones sociales. Y los estudiantes con TEA tienen un problema en la conexión social. Una de sus falencias más importantes es la interacción social. Entonces yo tengo que prever eso, no es que lo tengo que aislar del grupo, entonces, no juega. No, mejor que él no juegue porque no va a poder. No, mejor que él no juegue porque no se sabe relacionar con los amigos. No, al contrario, yo sé que esa es su falencia y para eso estudio y me capacito para lograr que aprenda a socializar, que aprenda ese juego. Si yo soy Mai de un niño, de un estudiante con TEA, yo tengo que anticiparme con la maestra de grado y decirle, bueno, a ver, por ejemplo, no sé, Laura, la maestra de grado, ¿cuándo vas a hacer este juego que va a durar 3 días? Porque va a ser un juego que lo vamos a ir complejizando a medida... Bueno, lo voy a empezar la semana que viene. Perfecto. ¿Me pasás la planificación? ¿Me decís cómo es el juego? ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué material vamos a usar? Porque la Mai tiene que adaptar todo eso y preparar a su alumno, estudiante, me sale alumno y no quiero decir alumno, la estudiante, lo tiene que preparar para esa instancia de juego, porque una instancia de juego tiene muchas variables y al alumno con TEA las variables lo hacen poner en crisis. Y yo no quiero que mi alumno entre en crisis. Entonces, le tengo que sacar las variables, o si tiene 2 o 3 variables, para él no tienen que ser variables, tienen que ser cosas que ya le anticipé, que ya le dije lo que va a pasar, que ya le conté que puede pasar esto, esto o esto, y lo vamos a tener escrito y lo vamos a tener con imágenes,
y vamos a sacar la ficha, y si pasa esa variable, porque yo me anticipé y sé que puede pasar, se la presento para que él sepa que esto va a pasar. Y si esto no pasó, después lo hablo y le digo, ¿viste? No pasó, pero sí pasó esto. O sea, todo el tiempo tengo que estar preparada. Yo cuando veo una MAI que llega al aula, porque he observado muchas aulas con MAI, y ahí, en el momento que llegó, se entera lo que van a hacer en la clase, yo me quiero levantar y me quiero ir. Porque así no se trabaja. Entonces, por favor, seamos responsables. No soy una maestra común, soy una MAI, una maestra de apoyo a la inclusión. Y si soy una maestra de apoyo, tengo que apoyarme desde antes, porque ese alumno necesita anticipación, que es transversal la anticipación para un niño con TEA. Niño, niña. Sí, me apasiono, perdón. Sí, sí, ya se nos está por cortar y acá me están pidiendo que muchas no están pudiendo escuchar porque estamos con muchos problemas de conectividad. Yo estoy grabando esta parte, voy a ver cómo salió, pero las invité a seguir por Telegram, que nos hagan consultas y que les vamos contestando por audio. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí, me parece a mí me gustaría perfecto. también compartir, si Laura me da permiso, la red de Laura, que me pareció que por ahí las puede ayudar a las que tengan que rearmarla porque estaba bastante bien lograda.